cordillera de los Andes se alza a lo largo de la columna vertebral de Sudamérica en capas de granito y hielo. A 3.400 metros, el oxígeno se diluye. El viento se mueve sin fricción. La nieve cubre las rocas en acumulaciones que permanecen durante todo el año. Los pasos entre las cumbres son estrechos. Los sistemas meteorológicos llegan sin previo aviso. El paisaje es intransigente. En la primavera austral de 1972, la cordillera se extendía ininterrumpida desde Santiago hasta Mendoza, un corredor de crestas blancas apenas lo suficientemente ancho para los aviones. La mayoría de los vuelos comerciales evitaban las altitudes más altas. Aviones más pequeños, de modelos más antiguos, sobrevolaban los pasos cuando la visibilidad lo permitía. El viernes 13 de octubre se reportó una visibilidad marginal. El vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya partió de Montevideo a primera hora de la tarde. Era un turbohélice Fairchild FH-227 de fletado que transportaba a 45 pasajeros y tripulantes. La mayoría de los pasajeros eran miembros de un equipo de rugby del Stella Maris College de Montevideo, junto con familiares, aficionados y amigos. El equipo había organizado el vuelo a Santiago para un partido. El avión hizo escala en Mendoza, Argentina, para repostar. El tiempo en los Andes empeoraba. La tripulación decidió esperar la noche. Al día siguiente, 13 de octubre, las condiciones mejoraron ligeramente. Los pilotos decidieron continuar. La ruta de vuelo requería cruzar los Andes por el Paso Planchón. El procedimiento habitual exigía ascender a suficiente altitud antes de entrar en el paso y luego descender, una vez pasada la cordillera, al espacio aéreo chileno. La navegación dependía de puntos de referencia visuales y radiobalizas. La nubosidad era densa. La visibilidad disminuyó. Aproximadamente a las 3:30 de la tarde, el copiloto se comunicó por radio con Curicó, una ciudad del lado chileno, creyendo que la aeronave había dejado atrás las montañas. Inició el descenso. La aeronave no había dejado atrás las montañas. Todavía estaba en lo profundo de la cordillera, rodeado de picos. El ala derecha impactó primero contra una cresta. El impacto la arrancó del fuselaje. El ala izquierda le siguió. La sección de cola se desprendió. El fuselaje, ahora un tubo de aluminio sin alas ni cola, se deslizó por un empinado campo de nieve a más de 300 kilómetros por hora. Golpeó una segunda pendiente y quedó enterrado parcialmente en la nieve a aproximadamente 3.200 metros en un glaciar remoto identificado posteriormente como parte del macizo del Cerro Celer al este de la cumbre, en lo profundo de territorio argentino, pero cerca de la frontera con Chile. 12 personas murieron en el accidente o inmediatamente después. 5 más murieron durante la primera noche a causa de las heridas sufridas. El fuselaje quedó destrozado, pero parcialmente intacto. Los asientos se habían desprendido. Equipaje, ropa y restos metálicos yacían esparcidos por la pendiente. Los sobrevivientes lograron salir de los escombros. Varios tenían las piernas rotas, otros presentaban lesiones internas. No se envió ninguna señal de rescate. El equipo de radio quedó destruido. Afuera, la temperatura descendió rápidamente al ponerse el sol. El viento arreció, volvió a nevar. Entre los pasajeros había hombres jóvenes de entre 19 y 20 años. La mayoría eran atletas. Varios tenían formación médica en cursos escolares. Ninguno tenía experiencia en montañismo. Ninguno tenía entrenamiento de supervivencia en condiciones alpinas. Venían de Montevideo, una ciudad costera, donde el invierno significaba lluvia, no nieve. Vestían chaquetas ligeras, pantalones y zapatos de calle. Algunos habían traído suéteres. El fuselaje ofrecía un refugio mínimo.
El viento forzaba la nieve a través de las grietas en el metal roto. Dormir era difícil, el frío era constante. Los sobrevivientes usaron cojines de los asientos como aislamiento y colocaron el equipaje alrededor de las aberturas para bloquear el viento. Salvaron lo que pudieron. Había algunas barras de chocolate, un poco de vino, una pequeña cantidad de dulces, algunas piezas de fruta. No se había cargado ningún suministro sustancial de alimentos. Se suponía que el vuelo duraría menos de 4 horas. El racionamiento comenzó de inmediato. Las porciones eran mínimas. Cada persona recibía una tapa de vino y una barra de chocolate al día. El sistema estaba organizado por aquellos que aún podían moverse. Se mantuvo la disciplina. El segundo día, varios supervivientes intentaron subir las laderas circundantes para inspeccionar la zona. La nieve era profunda e inestable. La altitud hacía que el movimiento fuera agotador. Tras una hora de ascenso, llegaron a un punto lo suficientemente alto como para ver en todas direcciones. No había nada, ni valles, ni caminos, ni ríos, solo una interminable sucesión de crestas blancas que se extendían hasta el horizonte en todas direcciones. Poco a poco se dieron cuenta. No estaban cerca del límite de la cordillera, estaban en su centro. El avión se había estrellado muy lejos de su rumbo. Se desconocía la distancia a cualquier asentamiento humano, pero se medía claramente en decenas de millas. Salir caminando no era viable de inmediato. Regresaron al fuselaje. Las labores de búsqueda comenzaron pocas horas después de la desaparición del vuelo. Las autoridades chilenas y argentinas coordinaron patrullajes aéreos. El área de búsqueda era enorme. El mal tiempo dificultaba la visibilidad. El fuselaje blanco contra la nieve blanca era casi invisible desde el aire. El 21 de octubre, 8 días después del accidente, se suspendieron oficialmente las operaciones de búsqueda. Las autoridades concluyeron que la aeronave probablemente se había estrellado en un lugar demasiado remoto o demasiado alto para permitir la presencia de sobrevivientes. Se informó a las familias. Los sobrevivientes, sin saber que la búsqueda había terminado, seguían creyendo que el rescate era inminente. Marcaron el techo del fuselaje con equipaje y telas de colores. Esperaron, pasaron los días, no apareció ninguna aeronave. La comida se agotó por completo al final de la primera semana. Se derretía la nieve para obtener agua con láminas de aluminio inclinadas hacia el sol. El hambre se convirtió en la constante. Las conversaciones se volvieron más silenciosas. El movimiento se ralentizó. 2 pasajeros más murieron a causa de las heridas sufridas durante la segunda semana. Los cuerpos fueron depositados en la nieve, donde el frío los protegía. Al 10º día, uno de los supervivientes, un estudiante de medicina llamado Roberto Canessa, planteó la pregunta que otros habían estado evitando. Los cuerpos de los muertos fueron congelados. Las proteínas eran necesarias para la supervivencia. No había otra fuente. La discusión que siguió no se registró en detalle, pero los relatos indican que fue tranquila, difícil y breve. Se reconocieron las objeciones religiosas. La desesperación era innegable. Algunos supervivientes accedieron a hacer el primer intento. Con fragmentos de vidrio del avión cortaron pequeños trozos de carne de un cuerpo que yacía en la nieve. La carne fue congelada, se consumió cruda. Nadie habló durante el acto. Después, varios vomitaron. Otros se negaron rotundamente al principio. Con el paso de los días, la negativa se volvió insostenible. El hambre venció a la repugnancia. La práctica se volvió sistemática. La rutina surgió lentamente. Cada mañana un pequeño equipo salía del fuselaje para recuperar y preparar el tejido. Los trozos se distribuían entre quienes deseaban comer.
Se rezaban oraciones de antemano. Los muertos eran tratados con todo el respeto que las circunstancias permitían. No se pronunciaban nombres en voz alta durante el proceso. Los supervivientes se referían a la carne solo como carne. El racionamiento continuaba, las porciones seguían siendo pequeñas, la ingesta nutricional apenas era suficiente para evitar un mayor deterioro. Varios supervivientes sufrieron diarrea grave, otros mostraron signos de escorbuto. Los niveles de energía no se recuperaban, los días se volvían borrosos. El 29 de octubre, a 16 días después del accidente, una avalancha golpeó el fuselaje durante la noche. La nieve se derramó por las aberturas de los restos y llenó el interior en cuestión de segundos. Los supervivientes atrapados en el interior lucharon por alcanzar las bolsas de aire. 8 personas más se asfixiaron antes de que pudieran ser rescatadas. Los supervivientes restantes, que ahora sumaban 27, excavaron el fuselaje al día siguiente. Los cuerpos fueron sacados de la nieve y colocados en el exterior. La moral se desplomó. Estallaron las discusiones. Algunos perdieron las ganas de continuar. Otros insistieron en mantener el orden. El sistema resistió, pero a duras penas. A principios de noviembre se hizo evidente que el rescate no llegaría. La única opción era el autorrescate. 3 sobrevivientes, Roberto Canessa, Fernando Parrado y Antonio Vicentín, comenzaron a prepararse para una expedición hacia el oeste, rumbo a Chile. El plan era ascender desde el lugar del accidente, cruzar los picos circundantes y llegar a un valle o asentamiento. La preparación llevó semanas. Se improvisó ropa, se cosieron trozos de fundas de asientos para formar sacos de dormir. Se envolvió tela del fuselaje alrededor de piernas y pies. Se fabricaron gafas de sol con viseras de plástico y alambre. Se recogió comida, pequeñas tiras de carne congelada envueltas en tela, racionadas cuidadosamente. Se fabricaron botellas de agua con recipientes de vino vacíos. El acondicionamiento físico era imposible en su estado de debilidad, pero los 3 intentaban ascensos cortos a diario para ganar resistencia. El clima empeoró. Las tormentas de nieve retrasaron la salida repetidamente. El 12 de diciembre, 60 días después del accidente, Parrado, Canessa y Vicentín abandonaron el fuselaje y comenzaron a ascender hacia el oeste. La ruta era casi vertical en algunos tramos. La nieve les llegaba a la cintura. El progreso se medía en cientos de pies por día. Por la noche se acurrucaban juntos en el saco de dormir improvisado. La temperatura descendió por debajo de 0. El viento amenazaba con congelarlos. Después de 4 días alcanzaron una cresta lo suficientemente alta como para ver más allá de las cumbres inmediatas. Al oeste, en lugar de valles, había más montañas, cordillera tras cordillera, desapareciendo en la distancia. La vista los interrumpió brevemente. Parrado insistió en que continuaran. Vicentín fue enviado de regreso para ahorrar provisiones. Parrado y Canessa descendieron por la ladera oeste y entraron en un nuevo valle. Caminaron durante 3 días más. La nieve dio paso a la roca. La roca dio paso a la escasa vegetación. El 20 de diciembre encontraron un río. Siguiendo el río abajo, finalmente vieron ganado. Luego a un hombre a caballo. El hombre, un campesino chileno llamado Sergio Catalán, vio 2 figuras demacradas y harapientas en la orilla opuesta. La comunicación era imposible a través del torrente de agua. Catalán les lanzó pan atado a una roca. Cabalgó en busca de ayuda. Al día siguiente, 21 de diciembre, se informó a las autoridades chilenas. Se enviaron helicópteros. El 22 y 23 de diciembre, 72 días después del accidente, los 14 supervivientes que se encontraban en el fuselaje fueron evacuados en helicóptero en 2 oleadas. 16 personas sobrevivieron.
Fueron trasladadas a hospitales de Santiago, se inició tratamiento médico inmediato, la mayoría sufría desnutrición severa, deshidratación, congelación y heridas infectadas. La recuperación tardó meses. La noticia del rescate se difundió internacionalmente en cuestión de horas. Los primeros informes celebraron la supervivencia. En cuestión de días, los periodistas comenzaron a preguntarse cómo 16 personas habían sobrevivido 10 semanas en los Andes sin víveres. Al principio, los supervivientes guardaron silencio. La presión aumentó. El 26 de diciembre, 4 días después del rescate, los supervivientes ofrecieron una rueda de prensa en Santiago. Confirmaron lo que los investigadores ya sospechaban. Explicaron la decisión en términos clínicos. Expresaron su pesar, pidieron comprensión. La reacción pública fue mixta. Algunos condenaron el acto como una barbarie, otros lo reconocieron como la única opción racional en circunstancias imposibles. Las autoridades religiosas de Uruguay y Chile emitieron comunicados. La Iglesia Católica reconoció la complejidad moral y se abstuvo de hacer una condena explícita, señalando la ausencia de malicia y el contexto de extrema necesidad. Los 16 sobrevivientes regresaron a Uruguay a principios de enero de 1973. Fueron recibidos por familias y multitudes. La atención fue abrumadora. Varios se retiraron de la vida pública. Otros hablaron abiertamente sobre la experiencia años después. 2 de los sobrevivientes, Nando Parrado y Roberto Canessa, escribieron sus memorias décadas después. Los relatos difieren ligeramente en los detalles, pero coinciden en los hechos centrales. No se intentó ocultar lo ocurrido. Los cuerpos de los fallecidos fueron recuperados posteriormente en expediciones al lugar del accidente. A las familias se les ofreció la opción de repatriación. Muchos optaron por dejar los restos en las montañas. La supervivencia de los 16 no fue fruto de la suerte, fue resultado de la disciplina sistemática, la cohesión grupal y la disposición a tomar una decisión que violaba normas profundamente arraigadas. La decisión no se tomó a la ligera, se tomó de forma gradual, silenciosa y con plena conciencia de su peso. Los supervivientes no celebraron la supervivencia, la cargaron. Lo que queda en el registro histórico no es una aventura ni un thriller, es una pregunta sobre los límites de la resistencia humana, a las condiciones bajo las cuales se derrumban los marcos morales y el precio de seguir viviendo cuando toda opción se ha vuelto impensable. Las montañas no ofrecían consuelo, redención ni piedad. 16 personas se marcharon, 29 no lo hicieron. El frío no distinguía.